La violencia de género, específicamente la violencia contra las mujeres, es una problemática frecuente en México. En muchos casos, el machismo y la misoginia son el pan de cada día de muchas personas que, sin darse cuenta, repiten patrones de conducta que son más dañinos de lo que creen y lamentablemente desembocan en algunos casos extremos de violencia como los feminicidios. Pero, ¿qué se está haciendo actualmente en los centros de investigación para visibilizar y combatir este problema? Descubrámoslo hoy en este episodio de Ingenio Viral. Bienvenidos a Ingenio Viral, yo soy Melissa Puerto y hoy les hablaremos acerca de un tema que ha estado preocupando a la sociedad mexicana y yucateca, la misoginia. Si recuerdan, en episodios anteriores visitamos el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, o Centro Geo. Aquí nos platicaron acerca de qué trabajos relacionados con la geolocalización se están realizando actualmente, como es el caso de la identificación de contenidos de tweets por regiones al sur de los Estados Unidos, México y al norte de Sudamérica. Pero, ¿qué relación tienen estas investigaciones con el tema de misoginia? Para descubrirlo, acudimos al Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, donde entrevistamos al doctor Alejandro Molina del Centro Geo y a la doctora Perla Fragoso del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Unidad Peninsular, quienes se encuentran actualmente trabajando en un proyecto bastante interesante llamado Misoginia en pocas palabras. Vamos a ver de qué se trata. Justamente para saber cómo se manifiesta la misoginia, desde el Centro Geo surgió una iniciativa para iniciar un proyecto de investigación que tiene como problemática central la misoginia en pocas palabras o en las redes sociales. Mi colega Alejandro les hablará sobre este proyecto. Así es, en Twitter podemos encontrar mucho de este tipo de mensajes que son violentos contra las mujeres y nosotros en el Centro Geo tenemos una base de datos masiva de Twitter en general y tenemos algoritmos que son capaces de detectar el nivel de agresividad en estos mensajes. Es a raíz de esto que surgió la idea de aplicarlo para la detección de mensajes misóginos. De hecho, el año pasado obtuvimos el tercer lugar en un concurso que trataba justamente de crear algoritmos capaces de detectar el discurso de odio en redes sociales. Como escucharon, el proyecto consiste en analizar comentarios misóginos a partir del contenido de ciertas publicaciones en la red social conocida como Twitter y organizarlos según espacios geográficos. ¿Cuál sería la pertinencia de este proyecto? Escuchemos. Bueno, el proyecto es pertinente porque nos parece que hay pocos estudios de la violencia contra las mujeres en las redes sociales. Y también por el hecho de que en las últimas 2 décadas, pues México ha sido marcado fuertemente por la violencia sistematizada y entonces esa es la pertinencia del proyecto. Además, vale la pena mencionar que es un proyecto transdisciplinario en el que participan con esta generación de algoritmos para la detección de mensajes agresivos de parte del Centro Geo y luego tendrá, como explicará Alejandro, una fase también de análisis social de estos tweets que detecten a partir de los algoritmos que en Centro Geo están desarrollando, ¿no? Entonces es un proyecto transdisciplinario que tiene también un objetivo de incidencia, no solo en la sensibilización del problema, sino en análisis de objetivos muy concretos. Al haber pocos estudios de violencia contra las mujeres en las redes sociales, este proyecto resulta muy innovador y revelador en cuanto a lo que la gente expresa en Twitter y la manera en que se publican tweets misóginos en cada estado del país, lo cual puede servir como un indicador útil para las autoridades. Ahora que mencionamos la misoginia, ¿por qué no escuchamos a la doctora Perla Fragoso acerca de su significado? Acompáñenme. La palabra misoginia es un término que literalmente significa la acción de odio hacia las mujeres y que describe conductas y discursos de discriminación, de humillación,
de denigración, de cosificación sexual y de violencia hacia las mujeres, y está basada en la creencia o en la premisa de que las mujeres somos inferiores a los hombres. Entonces, la misoginia describe las conductas y discursos de denigración, discriminación, cosificación y violencia hacia las mujeres o lo considerado como femenino. ¿Será esto lo mismo que el machismo o habrá alguna diferencia? Vamos a verlo. Bueno, machismo y misoginia son conceptos complementarios, aunque sus contenidos son diferentes. El machismo se refiere más a la creencia de la superioridad de los hombres, mientras que la misoginia se basa en la concepción de que las mujeres somos inferiores, tenemos un valor inferior, tanto física como biológica, como moral, como intelectualmente, y somos menos capaces. Un ejemplo de machismo sería la expresión de que los hombres no lloran porque pues, el llanto está asociado a la debilidad, y las mujeres en cambio sí se nos permite llorar porque somos seres débiles y por tanto inferiores a los hombres. A pesar de que el machismo y la misoginia hablen sobre violencia dirigida hacia lo femenino y las mujeres, tienen una naturaleza distinta. Estas son las 5 principales diferencias entre la misoginia y el machismo. Uno se basa en el odio y el otro no. La misoginia siempre tiene como base el odio hacia las mujeres, mientras que el machismo se basa en una serie de dinámicas sociales que han sido normalizadas por siglos. La misoginia es un fenómeno individual. El machismo está directamente relacionado con una dominación material e ideológica sistematizada sobre las mujeres que se ha transmitido generacionalmente. Por el contrario, la misoginia es algo aislado y relativo a cuestiones individuales. El machismo puede cobrar la forma de amabilidad. Es posible que, siendo machista, uno se preocupe de que las mujeres vivan bien y se sientan cómodas, ya que este puede aparecer mediante el paternalismo y la benevolencia. En consecuencia, la persona machista no es consciente de ello, porque hace las cosas por el bien de la mujer al considerarla erróneamente menos capaz de decidir o con menor criterio para entender algo. La misoginia lleva al alejamiento. Por regla, quienes sienten odio hacia un colectivo tratan de no vincularse demasiado a este. Al ser las mujeres prácticamente la mitad de la población humana, las personas que experimentan misoginia prefieren relacionarse con hombres y reducir al mínimo su interacción con las mujeres. El machismo es un fenómeno histórico. La existencia del machismo se relaciona con los roles de género asignados desde hace muchísimos años, los cuales pueden ser modificados cambiando elementos políticos, económicos y culturales. En el caso de la misoginia, las causas pueden ser diversas. En síntesis, el machismo es la creencia de que los hombres son superiores, mientras que la misoginia es la creencia en la inferioridad de las mujeres, tanto física como biológica, moral e intelectual. Por ahora nos iremos a una breve pausa comercial, pero no te despegues porque volvemos con más aquí en Ingenio Viral. Ya estamos de vuelta en su programa favorito. En el bloque anterior, la doctora Perla y el doctor Alejandro nos mencionaron acerca de su proyecto Misoginia en pocas palabras, además de que nos presentaron una definición de la palabra misoginia. Para complementar la anterior, la doctora nos platicó acerca de qué es la cultura misógina. Veámoslo. Aunque el término feminicidio se gestó en la disciplina psicológica, actualmente los movimientos feministas y desde la antropología y las ciencias sociales lo han recuperado para referirse a la cultura misógina, que podría definirse como esta creencia compartida culturalmente respecto a la valía inferior de las mujeres, y esa creencia cómo incide en la organización social. Por ejemplo, socialmente, culturalmente, hay una asociación de las mujeres al ámbito privado, que somos buenas cuidadoras, buenas madres, y las responsables de esta parte afectiva de la sociedad, mientras que a los hombres se les coloca en el ámbito público y en otro tipo de actividades. Entonces, la cultura misógina es esa creencia compartida en grados diversos por los miembros de la sociedad respecto a la inferioridad de las mujeres. La doctora nos contó que la cultura misógina es una creencia compartida acerca de la inferioridad de las mujeres y cómo esto repercute en nuestra forma de organizarnos como sociedad. Ahora, prestemos atención a lo que nos tiene que decir sobre cómo la misoginia se hace presente en nuestro lenguaje.
La misoginia puede expresarse en actitudes, pero también en palabras, que no necesariamente resultan groseras o altisonantes, sino que son palabras que pueden invisibilizar esta denigración de las mujeres y de las niñas. Un ejemplo muy común de lenguaje misógino es esta expresión de mujer al volante, peligro constante. ¿Por qué? Pues porque parece que las mujeres somos innata o naturalmente incapaces de ser buenas conductoras, representamos una amenaza para las demás personas. Y otro ejemplo son los piropos, ¿no? Este piropo de muñequita, de cada parador te escapaste, aparentemente es un halago a una cualidad de belleza de una mujer, pero en realidad la está cosificando, la está asimilando a una muñeca con la que se puede jugar, que no tiene voluntad y que su único atributo es ser bella. El problema del lenguaje es que muchas veces también define y estructura nuestras acciones y no solo se queda en este nivel de violencia simbólica. En definitiva, frases como mujer al volante, peligro constante o sin la mujer no se puede vivir, con la mujer menos, son ejemplos de expresiones que no necesariamente son groseras, pero sí son misóginas, ya que mediante bromas invisibilizan esta denigración. Sin duda, este tipo de ideas no solo se manifiestan en persona, sino también y de forma más remarcada en las redes sociales. ¿Cómo podemos identificarlas? Escuchemos a los especialistas. Como a manera de ejemplo, uno de los tweets que se ha encontrado reales, misóginos, es, no leeré la expresión literalmente porque usa palabras más fuertes, pero esta mesera es tan tonta que provoca darle una golpiza. Como hemos dialogado, es misógino porque se refiere a una mujer, la valora negativamente a partir de su ocupación como mesera, que no es socialmente valorada, y al mismo tiempo, bueno, incita a la violencia física por esta condición, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro les hablará de forma más amplia sobre este proyecto de misoginia en pocas palabras. Así es, en Twitter podemos encontrar mucho de este tipo de mensajes que son violentos contra las mujeres, y nosotros en el Centro Geo tenemos una base de datos masiva de Twitter en general, y tenemos algoritmos que son capaces de detectar el nivel de agresividad en estos mensajes. Es a raíz de esto que surgió la idea de aplicarlo para la detección de mensajes misóginos. Como vimos, el nivel de agresividad en los tweets puede variar, ya sea solo con imágenes o palabras, a manera de broma, o hasta con palabras altisonantes y que incitan a la violencia. Vayamos ahora a nuestro segmento Rápido y Curioso. Rechazo al liderazgo femenino. Existe una visión tradicional de que las decisiones más relevantes siempre son tomadas por los hombres, por lo que todo aquello que sea contrario a esto suele ser visto como un intento de llamar la atención. Por estos motivos, cuando una mujer adquiere un cargo importante en un entorno empresarial o incluso roles protagónicos en películas o series, algunas personas misóginas comienzan a hacer ruido sin tomar en cuenta las capacidades de la mujer que se encuentre en un rango superior. Tendencias autoritarias con las mujeres. Si una persona misógina se encuentra en la posibilidad de imponer su voluntad a una mujer, lo va a hacer. Esto incluye tanto la fuerza como peticiones caprichosas o absurdas solo para ver cómo una mujer obedece por no tener otra alternativa, como en el caso de algún empleo que implique estar al servicio de alguien. Uso de la violencia. El uso de la violencia física, verbal o económica hacia las mujeres por el hecho de ser consideradas como débiles o sumisas. Cosificación del cuerpo de la mujer. Una de las principales acciones de misoginia es percibir de manera inconsciente a las mujeres como un objeto que solo valen por sus funciones y no por su condición humana, como es verlas solo como un medio para obtener placer o para criar. Criminalización de las víctimas de violencia. Las personas misóginas suelen considerar a las víctimas de violencia como las culpables o responsables de la agresión. De este modo, se defiende la idea de que las víctimas deben adaptarse a unos roles muy definidos, en los que los agresores no pueden controlar sus impulsos para cometer agresiones físicas o verbales. Al ser importante la visibilización, es importante hablar y reportar este tipo de situaciones. En el caso de los tweets con contenido de esta índole, podemos reportarlos para contribuir al proyecto. ¿Quieren saber cómo? ¡No se despeguen! Lo averiguaremos después de este breve corte comercial. En un momento regresamos a Ingenio Viral. Ya volvimos a Ingenio Viral
Y ahora los especialistas nos contarán acerca de cómo podemos contribuir con el proyecto Misoginia en pocas palabras, así como un poco de su plan de acción. ¡Vayamos a verlo! El proyecto lleva por título Misoginia en pocas palabras, identificación y análisis de violencia escrita contra las mujeres en textos cortos de Twitter. Y en él lo que queremos es caracterizar la misoginia expresada en palabras en las redes sociales y estudiar fenómenos que vinculen la información geográfica con la semántica de este tipo de mensajes. Esto nos permitiría, por ejemplo, cruzar información estadística de feminicidios o de violencia en ciudades o regiones del país. Al haber una apertura al trabajo conjunto entre Centro Geo, CIESAS y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la elaboración de estrategias que lleven a erradicar gradualmente ese problema, es algo que podrá ser de muchísima ayuda al futuro. ¿Qué les parece si vamos a ver algunas de las organizaciones que combaten situaciones de violencia contra las mujeres e inequidad de género en el país y en el Estado? Acompáñenme. Instituto Nacional de las Mujeres tiene como objetivo promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Centro Estatal para el Desarrollo de las Mujeres. Su propósito es promover e impulsar el empoderamiento y acciones afirmativas de las mujeres desde una perspectiva de género, a partir de la detección de sus necesidades e intereses, contribuyendo en su desarrollo integral y en el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Instituto Municipal de la Mujer. Su objetivo es ejecutar políticas públicas que incidan en la igualdad de oportunidad y acceso a los derechos humanos de las mujeres, en la institución de la perspectiva de género y el combate a la violencia hacia las mujeres en el municipio de Mérida. Este instituto se divide en 4 áreas estratégicas: servicios especializados de atención a la violencia contra las mujeres, Centro de Atención y Refugio para Mujeres en Situación de Violencia Extrema, Desarrollo de las Mujeres en Comunidades con Perspectiva de Género, y programas y proyectos estratégicos en violencia y género. El proyecto Misoginia en pocas palabras, al consistir en un análisis social y antropológico del contenido de las publicaciones en redes sociales, contempla los alcances que a continuación nos platicará. En esta primera etapa estamos enfocados pues tanto a establecer un estado del arte como en la construcción de herramientas de análisis, que podamos generar mapas de riesgo, por ejemplo, de la caracterización de este tipo de mensajes proyectadas sobre el mapa de México para ver en qué regiones se emiten más estos mensajes. A futuro prevemos utilizar esta información combinada con otros registros oficiales como feminicidios para hacer recomendaciones. Dada esta problemática, en las distintas preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán se ha desarrollado el Programa Institucional de Género, que tiene como objetivo contar con una cultura de igualdad de género en la comunidad universitaria, a través de la transversalización de la perspectiva de género en todas las funciones del quehacer universitario. De esta manera, se realizan actividades de investigación y docencia, y se contempla la formación de toda la comunidad universitaria en temas de género, derechos humanos y erradicación del acoso y la violencia. Además de que en su página de internet se ha puesto a disposición de los usuarios un glosario con los conceptos básicos y una biblioteca virtual de género. Asimismo, en este programa se han elaborado infografías para su difusión en redes sociales acerca de la violencia de género y se han gestionado actividades específicas para el Día Internacional de la Mujer y el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, tales como talleres, cine debate, ferias y conferencias. El hecho de que estas publicaciones sean ubicadas en mapas de México y que esta información sea utilizada para hacer recomendaciones a organizaciones gubernamentales e incluso instituciones educativas, permitirá educar en esta materia desde diversos ámbitos. Hay varias formas de contribuir y varios planes de acción. El primero es, pues para los interesados, pueden visitar el sitio web, que es contralamisoginia.geoint.mx, y en él van a encontrar mucha información acerca del tema de misoginia y en específico de misoginia en redes sociales, y van a poder participar
anotando datos que nos son de mucha utilidad para esta investigación. También la gente que usa Twitter está invitada a retuitear aquellos mensajes que considere misóginos utilizando el hashtag tweetmisógino, que puede ser con mayúscula, con acento. El sistema lo va a registrar con ese hashtag y nos va a permitir agrupar los datos para poder analizarlos. Entonces esa es otra forma muy sencilla de contribuir para aquellos que ya cuentan con una cuenta de Twitter. Y también nos interesa mucho hacer sinergia con instituciones y ONGs que estén interesadas en el tema. Se pueden acercar a nosotros y podemos platicar de posibles colaboraciones y aplicaciones de esto que estamos haciendo para ciertos propósitos. Mi correo electrónico es amolina@centrogeo.edu.mx. Y el mío es perlafragoso@hotmail.com. También es importante que sepan que estamos creando vinculación con instituciones educativas de Yucatán para poder llevar hasta las escuelas, las universidades principalmente, pues este mensaje, el propósito del proyecto y sobre todo que los estudiantes colaboren con nosotros de manera activa, apoyándonos en la anotación de los datos. Esto va a repercutir enormemente en la eficiencia de los algoritmos que generemos en CentroGeo. Y para facilitar ese registro de tweets, esa anotación, se hizo un video que justamente habla sobre la misoginia en palabras, que pueden ver en el micrositio del proyecto, y que también a través de una animación entretenida se explica qué es la misoginia y cómo pueden ustedes colaborar también en este proyecto de misoginia en pocas palabras. Así que les invitamos a visitar el micrositio. También está el video en YouTube buscando por qué es la misoginia. Ahí aparece un video que explica muy bien y cómo pueden contribuir al proyecto. Misoginia en pocas palabras. Identificación y análisis de violencia escrita contra las mujeres en textos cortos de Twitter. ¿Qué es la misoginia? Esta palabra, cuyo significado literal es la acción de odio a las mujeres, describe las conductas y discursos de denigración, discriminación, cosificación sexual y violencia contra las mujeres y lo femenino, que se basan en la concepción de la mujer como un ser de valía inferior a la del hombre, mientras que el machismo exalta la creencia en una superioridad de los hombres y lo masculino. La misoginia subraya la creencia de que las mujeres son biológica, física, moral e intelectualmente inferiores, menos capaces por naturaleza que los hombres. ¿Cómo se expresa en palabras? Un ejemplo de misoginia en palabras es la expresión mujer al volante, peligro constante, pues en ella se descalifica la capacidad de las mujeres para ser buenas conductoras y las representa como una amenaza. En las redes sociales podemos encontrar muchos ejemplos de misoginia en pocas palabras. La misoginia es una forma de violencia de género. Aunque la misoginia siempre implica la descalificación de las mujeres y los atributos femeninos, no siempre es agresiva en su forma, puede incluso esconderse tras palabras aparentemente halagadoras. Por ello es que muchas veces la misoginia está naturalizada e invisibilizada en palabras y actos cotidianos que hacen difícil detectarla, pero es importante hacerlo, ya que es una forma de violencia muy extendida en México que margina y descalifica a las mujeres y niñas. Tú puedes ayudar a eliminar la misoginia en palabras, no solo evitando hacer comentarios misóginos, sino ayudando a detectarlos en redes sociales como Twitter y colaborar en el proyecto Misoginia en pocas palabras. Identificación y análisis de violencia escrita contra las mujeres en textos cortos de Twitter. ¿Qué opinan? Todavía queda mucho por trabajar en las diferentes instituciones. Sin embargo, el proyecto elaborado por CentroGeo y el CIESAS será un parteaguas para futuros trabajos de investigación, no solo en el estado, sino también en todo el país. Espero hayan disfrutado mucho y aprendido en el programa de hoy. Mi nombre es Melissa Puerto y nos vemos en el próximo episodio de Ingenio Viral.